Ahí está. Análisis y síntesis de circuitos secuenciales asíncronos. Muy bien. Y tenemos aquí la primera diapositiva, que no debería de ser esa, pero ni modo, como aquel con eso empezó, eso le salió. ¿Ya? Vamos a estudiar dos tipos de sistemas secuenciales asíncronos. Uno que se llama modo pulso y otro que se llama modo fundamental. En modo pulso no hay una señal externa principal de reloj. No hay en el modo pulso una señal externa principal de reloj. ¿Ok? Ah, pero sí utilizamos flip-flops. Entonces, la señal, el CLK de los flip-flops, a que también ocupamos latches, ¿ya? La señal principal la señal de reloj principal de los flip-flops es como una entrada más, síncrona. ¿Qué quiere decir con eso? Si un flip-flop D tiene una señal, una entrada de reloj activa baja, entonces lo que hay en D siempre pasará a Q, pero cuando la señal de reloj baje. Y la señal de reloj no será una señal generada por el 555, por ejemplo, sino que una señal que depende también de un montón de compuertas, así como cualquier entrada síncrona. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En los modos fundamental, ni siquiera se usan flip-flops. Y los retrasos entre los estados presentes y siguientes se deben al poquito tiempo de retraso que hay en las compuertas y en los elementos digitales integrados. En el tiempo que tarde la señal en pasar de una entrada a una salida. Solamente esos son los tiempos de retraso. Veamos los modo pulso. Pero antes quisiera eso. Bien, antes de lo otro, esto. Este es un diagrama de bloques idéntico al de los síncronos. ¿Sí o sí? ¿Quién me dice? ¿Se parece o no se parece? Sí se parece. Sí se parece. ¿Se parece o es el mismo? Se parece, pero es distinto. ¿Por qué es distinto? No aparece de entrada del reloj. Cabal, no aparece la entrada de reloj. Aquí Y siempre estaba, se... ¿eh? ¿Te acordás que aquí estaba la entrada de reloj en los síncronos? Que llegaba a los flip-flops, Sí, Ingeniero, y ¿vale? para este tipo de circuitos siempre usaríamos flip-flop JK. Cualquier tipo de flip-flop, igualito, cualquier tipo de flip-flop, ¿sí? Lo único que fíjate que ahora que el flip-flop JK tendrá tres entradas, digo. CLK, J y K. Y tres entradas que van a depender de compuertas, ¿sí? No la CLK va a depender de un generador de señal, como el 555, como era antes, sino que ahora también a él van a llegar compuertas. ¿Oíste? Bien, entonces Sí, los ya. asíncronos modo pulso, estas
siguen siendo las compuertas que nosotros diseñamos para las entradas. Y estos siguen siendo flip-flops. Lo único que no tenemos una señal principal de reloj aquí. Ok. Entonces ahora veamos qué características tienen los sistemas asíncronos modo pulso. Fíjate que para empezar, el tipo de señal que llega es este. Este o este. Norte y sur no va, sino que este tipo de señal o este. ¿Ya? Bien. Están peleando, están peleando. Este o este. Fíjese que el de arriba se llaman, si quiere, señal de pulsos no complementados. Porque el estado de reposo vale 0 y cuando llega un pulso, el de 0 pasa a 1. ¿Ve? Luego puede pasar un día en reposo en 0 y de repente llega un pulso y vale 1 y pasa un segundo y después otro buen rato en reposo en 0 y luego otro pulso y pasa mediodía en 1 y ahí está la cosa. Se llaman entradas de pulso no complementadas porque el estado de reposo es 0 y el pulso de 0 sube a 1 y vuelve a bajar. O también la señal de entrada a las señales externas puede ser complementadas. El estado de reposo es 1 y cuando llegue el pulso pasa de 1 a 0. Luego regresa a 1 y puede pasar un día en reposo en 1, un día completo en 1 en reposo en la playa. De repente llega un pulso y de 1 cae a 0 y vuelve otra vez a 1 a descansar. Esos son los dos tipos de señales que pueden llegar a los pulsos. Nunca aparecerán los pulsos en forma simultánea en 2 o más líneas de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que si se tienen 2 entradas, nunca va a aparecer la combinación 1-1. Si fueran señales no complementadas, porque no pueden llegar en forma simultánea los 2 pulsos a las 2 entradas. Si fueran no complementadas, no existirá el 1-1. Si fueran complementadas, no existirá el 0-0, porque eso implica que llegan en forma simultánea pulsos a las 2 entradas. Si fueran 3 entradas en señales no complementadas, puede llegar el 0-0-0, que es reposo, el 1-0-0 que llega a X1, el 0-0-1 que llega a X2, el 0-0-1 que el pulso llega a X3. Pero no se puede, hablando en números, esto es el 1, el 2 y el 4. ¿Por qué no se puede dar la combinación 3? A ver quién me dice. Porque el 3 es 0-1-1. Entonces, no complementadas, habría 2 pulsos seguidos y eso no puede ser. 2 pulsos no seguidos, digo, sino que 2 pulsos simultáneos. Ah, simultáneo. ¿Oíste? Sí. Porque digamos que aquí, en este que estoy señalando, a X1 llega un 1, a X2 llega un 0 y a X3 llega un 0. Esto es una combinación válida en no complementadas, pero es no válida en complementadas, por lo que acabamos de decir.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Otro. Las transiciones de los elementos de memoria solo son iniciadas por los pulsos en las entradas. Los elementos de memoria son los flip-flops. Antes, las entradas síncronas de los flip-flops actuaban sobre la Q cuando llegaba el pulso de reloj. Pero como ahora no hay pulso de reloj, las entradas síncronas van a actuar sobre Q cuando cambie una entrada externa. ¿Ok? Siempre que cambie una entrada externa, necesariamente afectará las salidas de los flip-flops. ¿Cómo las afecta? Igual de siempre. Cambia, no cambia, se mantiene en 1, se mantiene en 0, etc. Otra recomendación, las variables de entrada solo se utilizan en la forma complementada o no complementada, pero no en ambas. ¿Ok? Vamos a hacer esta corrección antes de que otra cosa suceda. Aquí no, aquí sí. Ya está. Bien. Esto ya hablamos. Las entradas externas iguales, las salidas iguales, los estados presentes, los estados siguientes. Vea, las entradas externas es donde llegarán las entradas. O las dos son complementadas o las dos son no complementadas. ¿Ok? ¿Complementadas o no complementadas? No puede llegar 1-1 en complementadas ni 0-0 en no complementadas. Ingeniero. Yo digo que esto ya lo podemos realmente. A ver. Voy a poner solo por fregar a este un volado verde. Solo por fregar, no porque ya pueden ustedes. A ver, análisis. Cuéntenme qué hacíamos para el análisis de circuitos secuenciales síncronos. Lo primero que hacíamos. Sacar las Sacar las ecuaciones. ecuaciones ¿De qué, hijo? ¿Sacar las ecuaciones de qué? de las Las variables entradas síncronas. de las entradas síncronas del flip-flop y la salida. Bien, mira lo mismo, ¿ves? Idéntico. ¿Ves? Sacar las ecuaciones de las entradas síncronas SR y la salida. ¿Qué tipo de flip-flop es esto? SR. Pero eso no es flip-flops. Sí, sí es. A ver, ¿quién dijo qué? A ver, ¿quién dijo qué?
No, que sí es un flip-flop, pero es el SR. A ver, ¿quién se opone o no está de acuerdo con lo que aquel dice? Cuando veíamos los elementos básicos de los sistemas secuenciales, ¿cuáles eran? El multiplexor. Pues era combinacional MSI. Está bien que me digas esas cosas o que me digan esas cosas para ir aclarando, porque son, pues, es posible que sean lagunas que tenemos. El multiplexor es un circuito de mediana escala de integración MSI combinacional totalmente. Cuando empezamos a hablar de los sistemas secuenciales, vimos que los elementos básicos ya no eran las compuertas, sino que eran dos. A ver, ¿cuáles eran? Uno no era el latch. Correcto, ¿y el otro? No, el otro no lo recuerdo. ¿Y el JK y todos esos volados qué es, pues? Ah, los flip-flops. Ah, ok. El latch y el flip-flop. ¿Cuál era la diferencia entre un latch y un flip-flop? O Los entre latches eran latch. con Espera, compuerta. dale, espérame. Más fácil. ¿Cuál es la Que diferencia entre el latch SR y el flip-flop SR? el latch, si no recuerdo mal, no necesita señal de reloj. Excelente. ¿Y el flip-flop SR? Él sí. Entonces, ¿este qué es? Un latch. Pues como Latch. no pide señal de reloj, es un latch. Un latch SR, correcto. Ya sabemos cómo trabaja, ¿sí o sí? Ya sabemos cómo trabaja, ¿sí o sí? Sí, ingeniero. Sí, porque no hay opción a no, va. Dije sí o sí. Bien, entonces, ¿qué sigue después de esto, vos, de sacar las ecuaciones? Los mapas K de cada ecuación. Vamos a ver si no me están enganchando. Sí, mira, ve. Los mapas K de SR y el de Z quizás no lo hicieron, mira. Ya. Idéntico. Ok, y después de estos mapas K de cada ecuación, ¿qué sigue, vos? Ingeniero, solo tengo una duda. Dale. ¿Cómo sabemos si nos dan un circuito así, así nomás, si son complementadas o no complementadas? Ah, yo te voy a decir, ¿oíste? En este caso son complementadas, ¿verdad? Son complementadas, cabal. ¿Por qué decís vos que en este caso son complementadas? Por los mapas, porque no está la combinación 1-1. Ah, muy bien, perfecto. Ya. Bueno, está bien. Yo lo diré, ¿sí? Y si no, pues lo que tú dices, sacamos las ecuaciones y vemos cómo se comportan, ¿sí? Si tenemos respuesta para el 0,0, entonces será no complementada. A ver, ¿qué sigue después de esto? De los mapas para cada ecuación. Combinar los mapas de Combinar los mapas de S y R. Y después de combinar los mapas de S y R, Estado estados siguiente. siguientes.
para acá. Ahí está, combinación de los mapas SR. ¿Y ahora qué sigue? Si RS es 0, 0 y el estado presente es 0, ¿cuál es el estado siguiente? 0, No cambia 0 el y el estado estado siguiente. presente es 0, ¿cuál es el estado siguiente? Con 0, 0 De no 0 no cambia. cambia el estado siguiente. Muy bien. 0, 0 no cambia, el 0 sigue siendo 0, el 1 sigue siendo 1 y las salidas x1 por y, x1 vale 0, pues ya 0, 0 en las dos salidas. ¿Listo? Bien. 0, 0 sigue siendo 0, 0, 1. Cuando son diferentes S y R, ¿qué pasa cuando S y R son diferentes? Se mantiene el estado. No. Se pone en set. ¿Se ponen? En 1 se pone en set. No, tampoco. ¿Cómo se llama el profesor de la asignatura? ¿Qué nombre tiene? Pasa a estar negado el estado actual. ¿Cómo se llama el profesor de la asignatura? ¿Qué nombre tiene? Salvador. Ajá, ¿con qué letra empieza? Es Entonces cuando son diferentes sigue a la S. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando son diferentes? ¿Qué Cambia en pasa cuando función el a la S S. sigue a la S? Muy bien. Quiere decir que aquí se va a mantener el 0 y aquí va a ser otra vez 0 porque son diferentes, 0, 1. Grave. ¿Cómo vas a hacer para acordarte vos? ¿Qué pasa con el SR cuando son diferentes? que sigue ese. ¿Y por qué la S? No, pero yo no lo inventé, hombre. Ese es un artificio que hay que usar para acordarse, ¿ok? Bien. ¿Aquí qué va a pasar? 1, 0. Estado siguiente. Se va a mantener en 0 porque sigue la S. Hombre, ¿qué pasa, chavalo? Dale, 1, 0. Todo ponen 1 todo, ¿Por qué vos? porque sigue a la R en este caso. A la R, ¿qué te pasa? A la S, ¿verdad? No, hombre, por gusto, todos los Es que trucos si que les queda uno doy. en R, reset, se reinicia todo, algo así, quedan 0. No En este quiero. caso sigue a la S, Muy bien. ¿Y cuánto vale la S? 1. Y abajo. Y abajo. 1 también. Quedaría en 0. Buzo. Sería 1 porque no va a cambiar. Sería 1 porque no va a cambiar. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Entonces arriba 1 y abajo 1. Arriba 1. Vamos a volar esto. Y abajo 1. Ya pueden, va. Igual, idéntico. Ahora viene el diagrama de tiempo. No. Vamos a hacer un análisis aquí ahorita en las tablas. Veamos lo que quedó en la tabla. Si el estado presente es 0, el estado siguiente es 0. Si el estado presente es 1, el estado siguiente es 1 cuando x vale 0, 0. Si el estado presente es A, el estado siguiente es A con salida 0. Si el estado presente es B, el estado siguiente es 0. Vea que en la condición de reposo, como son entradas no complementadas, el reposo es 0, 0. Entonces, en el reposo no cambia el estado presente. 0, 1. Y la salida es 0.
O a veces cambia la salida, pero el estado no cambia. Por lo tanto, ese se llama estado de reposo. Y puede desaparecer. ¿Sí? Porque en 00 es reposo. Y cuando aparezca, vamos a subirle un poquito el tamaño. 0011, reposo. A, B, reposo. Y cuando aparezca 01, bueno, mejor le voy a cambiar aquí para ayudarle un poquito más. Vea. Esto es 0, 1 y esto 1, 0. ¿Sí? 0, 0, A, 1, 1, B. Aquí dice I2 y aquí dice I1. ¿Sí? Que eso significa que esto se da cuando llega el pulso a X1 y no llega a X2. Por lo tanto, esta columna es la columna que corresponde cuando llega el pulso a X1. Por eso se simplifica así. Se pone X1 y vea B0, B1, B0, B1. Y esto ocurre cuando llega el pulso a X2, porque no llega a X1 y sí llega a X2. Por lo tanto, esto es cuando el pulso llega a X2, A y A. ¿De acuerdo? Vea que se cambiaron las columnas. Vea que se intercambiaron las columnas. Porque esto quiere decir cuando el pulso llega a X2. Y esto quiere decir cuando el pulso llega a X1. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer el diagrama de tiempo. Lo podemos hacer desde aquí o lo podemos hacer del circuito. ¿De dónde le salía más fácil a usted hacer el diagrama de tiempo? ¿Del circuito o de las tablas? Tablas, para mí. Tablas para ti. Este circuitito, este circuitito. Este es otro. Voy a hacer una cosa. Vaya, entonces veamos qué pasa aquí, pues, hijo. A ver, no hay un CLK. No hay un CLK. Pero sí tenemos dos entradas, X1 y X2. Vea que en los primeros tiempos los pulsos solo llegan a X1, en los segundos tiempos llegan a X2, después llega un pulso a X1 y después llega un pulso a X2, pero nunca se dan en forma simultánea. ¿Y cuál era el proceso que seguíamos? Con los valores iniciales X1, X2, Y1 y X1, X2 y Y, hallar el valor de las entradas S y R. ¿Ese era el proceso o no? Sí. A ver quién se acuerda el proceso para hacer los diagramas de tiempo. ¿Cuál era? Con los valores de X y el estado inicial de Y se sustituye, por así decir, se analiza con las ecuaciones que tenemos y se va viendo si es 0 o 1 en R y S. Y depende de R y S se ve el estado siguiente y la salida.
Muy bien. Chúcala. A ver, expliquemos eso aquí, lo que estamos contando. En estos momentos, según este diagrama, el estado presente Y vale 0. Vamos a hacer esto así. Según esto, el estado presente Y vale 0. Y X2 vale 0. Y X1 vale 0. Eso es el estado presente. ¿Cuánto valdrá S y R? A ver, según las ecuaciones que están aquí, S vale 0 y R vale 0. ¿Sí? Según las ecuaciones. Venimos con toda la tranquilidad del mundo y como no hay señal de reloj, aquí X1 cambió a 1 y X2 sigue en 0. Oh, hay que ir a ver qué pasa con S y R. Como Y vale 0 y X vale 1, S subió a 1. ¿Sí? S subió a 1. R sigue en 0, S subió a 1, R sigue en 0. ¿Ok? Entonces, cuando vale 1 y 0, ¿cuál es el estado siguiente? Es 1. Es 1. Ellos le ponen aquí un atraso. ¿Sí? Que por último, creo que nosotros no lo vamos a hacer para no complicarnos la vida. Pero hay que saber que existe atraso en todas las compuertas. Por lo tanto, si S vale 1 y R vale 0, el estado siguiente después de que sube la X es 1. Luego aquí hay otro cambio. Solo una consulta con los Dale, atrasos, ingeniero. dale. Entonces nosotros no lo vamos a considerar. No lo vamos a considerar, pero hay que saber que en algún momento, cuando estemos viendo un circuito en un osciloscopio, se van a ver, porque son reales, existen, ¿sí? Sí. De acuerdo, ok, muy bien. Entonces aquí, Entonces, dale. última consulta. Las líneas donde cambia X1 y X2 van a coincidir siempre con las líneas que nosotros vamos a dibujar en SR y Z. Igual que hacíamos con los síncronos, ¿te acordás? Sí, Cae el sí. reloj, inmediatamente lo poníamos que cambiaba, ¿sí? Pero cuando estemos analizando un circuito y veamos en un osciloscopio, vamos a ver que no es inmediatamente, porque hay atrasos, retrasos en las señales en que llegan a la entrada y aparecen en la salida. De hecho, esos retrasos son los que nos hacen importantes los sistemas secuenciales asíncronos, modo fundamental. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Bien. Luego seguimos y aquí se da un cambio a 0 de X1 y X2 sigue valiendo 0. ¿Sí? Con eso, ¿cuánto vale S y R?
A ver, con X1, 0 y X2, 0, ¿cuánto vale S y R? Hello. Vale Cero 0 y y cero. 0. 0 y 0. 0 y 0. Y si S y R valen 0, 0, ¿qué pasa con el estado siguiente? No cambia. No cambia. Y si valía 1, ¿cuánto va a seguir valiendo? 1. Bien, para que vea que esto es lo mismo de los síncronos. Ingeniero, Dale. en el caso de que usted explicó la vez pasada, bueno, ya hace ratitos que si ese hubiera valido 1, hubiera seguido a 1, entonces ahí el valor hubiera sido 1, ¿verdad? Igual que en R, si R hubiera valido 1, el valor a seguir hubiera sido a 1, que sería ¿No? R. No. No. Pero, oíme, el S y R tiene 3 posibilidades válidas. Aprendételo. 0, 0 no cambia. 1, 1 no es válido. Y cuando son diferentes, sigue a S. Porque S es la letra con la que empieza el nombre del profesor. Ya, que fue quien Ok, entonces quien fue el si que ese descubrió vale, el flip-flop SR. ¿Es cierto eso último que dije? sí, No, es mentira totalmente. Yo no he descubierto ningún flip-flop, ¿oíste? entonces ingeniero, siempre que si ese, sin importar el valor de ese, si es 0 o 1, siempre lo va a seguir. Bien. Espérame, dale otra vez. Sin importar el valor que tenga ese, 0 o 1, siempre el valor a seguir siempre va a ser el de ese. Siempre que sean diferentes los valores de S y R. Sí, exacto, siempre. Ajá. Bien. Aquí hay otro cambio. 1. Y este sigue valiendo 0. Con X1 y X2, 0. Y Y1, ¿cuánto vale S y R? X1, 1, X0, 1. S vale 0. S vale 0. R igual 0. S vale 0. Y R igual 0. ¿Qué pasa con el estado siguiente? Se mantiene. Tienen. Aquí viene otro cambio. 0, 0. ¿Cuánto valen S y R? X1 va a valer 0. X2. Y2 por Y. Y2 vale. Epa, me pasé para acá, mira. Este todavía no. Este es el que vale 0. X2 vale 0. X1 vale 0. ¡Epa! X1 vale, aquí estoy. X1 vale 0. X2 vale 0. S vale 0. R vale ¿cuánto? 0. 0 vale también. Sí, va, porque X2 vale 0. Entonces, si son 0, 0, no cambia y aquí se mantiene el 1. Luego viene otro cambio. El último que voy a hacer, porque ya esto ya lo tienen que poder hacer. Si X1 vale 0, X2 vale 1, ¿cuánto vale S y R? Por favor, vean la ecuación o vean el circuito, pero no vean el diagrama este. Que esto es lo que estamos tratando de entender, ¿ok? Según la ecuación, con 0, 1
1, este 1 que está aquí, ¿cuánto vale S? S vale 0, Y R, 1. X2 por Y. 1. Con 0 y 1, ¿cuál es el estado siguiente? 0. Con S igual 0 y R igual 1, el estado siguiente es 0. Ey, ¿y quién me dice por qué no he tocado Z, o? ¿O qué puedo hacer con la Z? No he estado pendiente de la Z, se me había olvidado. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos a ver esa Z? Con la ecuación, porque ahí dice Z igual a X1 por Y. De un solo, ¿vea? Al final lo puedo hacer porque es una pinche compuerta combinacional. ¿Ya? Sí. ¿Ve? ¿Ve? No hay flip-flop para la Z, sino que es solo un valor combinacional. ¿De quién? X1 y Y. 0 por 0, 0. 1 por 0 en este pedacito, 0. 1 por 1 en este pedacito, 1. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. ¿Ve? O sea que se puede olvidar de la Z y hacerlo cuando ya haya terminado todo el degenere de arriba. ¿Ok? Ok. Vamos, otro. Si quiere, le pongo cosa verde para que trabaje usted, o solo lo va a ver. Ah, no, hombre, este está interesante. Vámonos, cosa verde. Descartar. Bajarle el tamaño, poniéndole cosa verde. Insertar cosa verde. Good. A ver, lo primero que me dijeron que había que hacer era obtener las entradas de obtener las ecuaciones de las entradas síncronas y de las salidas. ¿Cuántas entradas tienen esos flip-flops? Dos tienen. ¿Cuáles son? El flip-flop D y si no equivoco, el AC significa clear. ¿Sí? Y ahora el clear, mira, ya no es una señal bonita que viene de un tren de pulsos, ¿te acordás? Sino que es una señal que viene de esta compuerta, el C1, y de la mera entrada X, el C2. Entonces ahora hay que sacar ecuaciones de D, C y Z. A ver, regálenmelas, si las pueden ver. Tutú, y ti. A ver, equations. D1 es igual a Y1 negado. D1 es igual, fíjate que sí, excelente. ¿Y D2? Igual a Y1 negado también. Muy bien, D1 igual D2 igual Y1 negado. C1, hija. X por Y2. C1 X por
Y2, muy bien. ¿Y C2? Solamente X. Solamente X. Perfecto. No sería, disculpe, X negado, porque X, no. ¿Qué quiere decir esta chibolita en el símbolo? sí, que ya recordé. Estuvo bajo. Dime. ¿Hola? Flanco de bajada. Flanco de bajada. Perfecto. Eso quiere decir entonces que, vamos a ver, vamos a hacer esto un poquito más chiquitito. Dudú, dudú. Que de Y2 va a pasar lo que hay en D en el flanco de bajada de C. Mira. Mira qué chula. C2, aquí está afectando en su bajada a D2. En su bajada a D2. En su bajada a D2. Y C1 también, porque tiene chibolita en la entrada. En la bajada de C1 afecta a Y1. La bajada de C1 afecta a Y1. ¿Y cómo afecta en un flip-flop D, para este caso, la bajada de los relojes? ¿Qué va a pasar en el flip-flop D cuando bajen los relojes? Significa que pueden cambiar. Más específicamente, por ser flip-flop D, ¿qué irá a pasar? Solo tenés que decir cómo trabaja el flip-flop D. No. Siempre que C1 baje, lo que hay en D pasa para Q. Siempre para Q1. Siempre que C2 baje, lo que hay en D pasa para Q2. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ok, chivo. Muy bien. ¿Le pegamos una miradita a esto o ya estuvo suave? Echamos un análisis chiquito. Peleando, están peleando. Sería bueno hacer un análisis por la introducción de Pero C1 un y C2. pedacito, hombre, para que ustedes trabajen ahí un rato. Ya. Que la gracia es esa, mira. Sí. Aquí está, la oye. X vale 0. D1 y D2 valen 1. ¿Sí? D vale, C1 vale 0 y C2 vale 0. Como dice que los movimientos empiezan cuando empiezan a cambiar las entradas. En este caso, en este momentito, X vale 1. Ahora empieza todo. Si X vale 1, D1 vale 1 y D1 y D2 valen 1. ¿Cuánto vale C1? ¿Cuánto vale C1? 0. Porque Y2 vale 0, C1 vale 0. ¿Cuánto vale C2? 1 porque X. 1. Porque es igual a X. Bien. En este momentito que cae la X a 0, también cae C1.
Por lo tanto, C2, perdón. Por lo tanto, lo que hay en D2 va a pasar a Y2. A ver si está eso clarito. En el momentito que cae C2, lo que hay en D2 va a pasar a Y2. ¿Sí o sí? ¿Cuánto hay en D2? 1. 1. Ese 1 va a pasar a Y2. Como C2 vale 0, ¿sí? Quiere decir que lo que hay en, como C1 vale 0, se va a mantener lo que hay en Y1. ¿Sí? Porque C1 no ha cambiado. Entonces se va a mantener este 0 aquí. ¿De acuerdo? Aquí otra vez, X vale 1, este vale 0 y este vale 1. ¿Cuánto vale D1 y D2? Con 1 y 0. A ver, ¿cuánto vale Vale C1? 1. C1, ¿cuánto vale C1? 1. C1 es igual a X por Y2, 1. C2 es igual a X, 1. Bien. Cuando cae X a 0, cae C1 y cae C2. En estos momentitos, lo que hay en D2 va a pasar a Y2. ¿Cuánto hay en D2? 1. Por lo tanto, Y2 vale 1. ¿Cuánto hay en Y1? ¿Cuánto hay en Y1 ahorita? 1. 1. Entonces lo que hay. ¿Cuánto hay en D1? Vamos, tranquilos. A ver otra vez. En esta bajada, en esta bajada, de D2, en esta bajada de D2, de C2, lo que hay en D2 pasa para Y2, 1. En esta bajada de C1, lo que hay en D2, en D1 pasa para Y1. A ver, preguntas. Otra vez el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El proceso empieza cuando cambian las entradas externas. Cuando cambian las entradas externas, según el estado presente, veremos cuánto valen
¿Cuánto valen las entradas D y C? Según lo que valgan las entradas D y C, así va a ocurrir algo en el estado siguiente. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, Dale. porque ¿cómo llegó a bueno, ¿cómo sabemos, cómo supo que si el reloj cae solo para el flip-flop D, lo que está en D pasa a Y1 y Y2? Solo en este caso es. Acordate que los flip-flops están hechos por aquel circuito baboso que había, que ya ni me acuerdo. Creo que era como, algo como así, mira. Puño. Sí, ve. No, este no. Espérame, que me acuerdo y va a ver. Vamos a borrar esta fea. Hombre, sí, hombre, vos, así era la onda, mira. Este era un latch NOR. ¿Te acordás que esto era un latch NOR? Aquí una compuerta NOR, va. Q negado. Creo que aquí era R y aquí S. ¿Sí? Entonces teníamos esta cosa aquí y aquí esta cosa aquí. Aquí R y aquí S. Y aquí el CLK. Este es cuando estábamos hablando de los flip-flops. Este es el detector de reloj. ¿Ves? Que si el reloj vale 0, aquí siempre tenés 0. Entonces, independientemente de lo que valga RS del flip-flop, en el latch tenés 0, 0. Por lo tanto, no cambia, decíamos. ¿Sí? Porque el reloj vale 0. Cuando el reloj vale 1, ahora sí, la R' pasa para acá y la S' pasa para acá. Entonces tenemos un latch SR. ¿Sí? Cuando el reloj valga 1. Porque el circuito detector de reloj es esto, 2 compuertas AND. Pero este circuito puede ser algo más complicado, de forma que el circuito pueda detectar flancos de subida o flancos de bajada en el reloj. Por lo tanto, lo que tiene es un circuito especial para detectar flancos de bajada por el símbolo. Entonces, cuando la señal de reloj llegue aquí sea 0, no va a pasar nada. Cuando sea 1, no va a pasar nada. Solo va a pasar algo cuando cambie de 0
de 1 a 0. Porque es flanco de bajada. Por eso yo sé que cuando los relojes cambien de 1 a 0, porque tienen triángulo y chibolita. Está bueno, yo. Sí, sí, ya, ya. Bien, chivole. Entonces, esto por acá. Ahí está. Tienen un ejemplo para que trabajen. Mira, un JK sin reloj. ¿Ya? ¿Qué va a pasar cuando sean 00? J y K, 3 entradas, X1, X2, X3. Aquí hay algo para que ustedes trabajen, ¿sí? Solo llega a X1, solo llegan a X2, solo llegan a X3, pero no llegan a los 3 en forma simultánea, ni a 2 ni a 1. Voy a... ¿Qué horas son? 9:16. A ver, tienen 15 minutos para darme 16, llegamos 9:30, ¿va? Para darme las ecuaciones que necesitamos. A ver, regálenme las ecuaciones, por favor. El que termine me dicta la primera, porfa. Las ecuaciones quiere, ¿verdad? De J y la Z. La de Z me salió Y1 por Y2. Negado. Buénale. Yo tengo la de J1. A ver, J1, Es K1. X2. Espérame, ¿cuál? La de J1 es X2 por Y2. X2 por Y2.
¿Ves qué bonita la letra que estoy haciendo? ¿Te gusta la letra? X2 por Y2, J1, dijiste, va. K1, La de K1, no sé si estará buena. Es X3. X, la de K1. No lleva X, cómo no, ve. Dale, X3 Por Y2 negado. Muy bien, espérame, vamos a apuntar. X3 Por por Y2 Y2 negado. negado. ¿Sí? Más Más X1 X1, muy bien, no decís X1. X1 más X2 X2, por Y1. muy bien. J2, Eso todavía no. X2 por Y2. no quiero. Ah, no, J2, X1. X1. X1, muy bien. K2, X3 más X2 por Y1. Z, Z, Y1 por Y2 negado. bien. Regálenme la Z nada más. Z, regálenme cómo va a quedar el mapa de Z. ¿Cuántas columnas voy a poner? Vamos. ¿Cuántas columnas voy a poner? ¿Y cuántas filas? ¡Epa! 3 columnas y como son 3, Fíjate que estamos practicando. Dale. No serían 4 columnas. Ah, no. Las columnas son las verticales, ¿verdad? 8 columnas para ver si va a 8 ser, columnas. como no se conoce si es no complementario o complementario. Digamos que son no complementadas, vaya. ¿Ya? Ok, ¿cuántas columnas no complementadas? Serían 3. 3. ¿Cuáles son? Cero, cero, cero. 0, 0, 0. Cero, cero, 1. Bien. Voy a hacerle caso a lo que aquel está diciendo. Si me equivoco, 0, disculpe. no te preocupes, dale. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 1. Dale. Y 0, 1, 0. 0, 1, 0. ¿Te hace falta algo, hijo? ¿Cuántas X 1. son? ¿Cómo? X1, X2 y X3. ¿Cuál te hace falta? 1, 0, 0. 1, 0, 0. Muy bien. Ojo, y esto lo van a llenar. ¿Cuántos estados son? ¿Cuántos flip-flops? ¿Cuántas Solo filas? son 2. ¿Cuántas Serían filas? 4 filas. 4 4 filas. filas. Aquí a este lado va a ir Y1, Y2. Pueden ser 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0.
Tonight. Good. 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 Ingeniero, entonces en la parte del mapa donde va X solo debe ir corriendo el 1, porque Ah, sí, pero acordate que después le dábamos vuelta. Voy a cambiar aquí a otro color feo. Esto es. ¿Qué se hizo? Aquí está. Esto es cuando el pulso llega a X1. Esto es cuando el pulso llega a X2. Es decir, todo esto aquí lo tenés que sustituir por X1 y esto es cuando el pulso llega a X3. ¿Sí? Intercambiar las columnas, todas X1 con X3 para que te quede en orden X1, X2, X3. Y van a ver si aquí también queda 0, 0 con salida 0, 0, 1 con salida 0, 1, 1 con salida 0 y 1, 0 con salida 0. Para saber, para comprobar si es cierto que este es el estado de reposo, 0, 0, 0. Digo, algunas veces puede cambiar la en salida por condiciones iniciales, ¿va? Pero los estados 0, 1, 3, 2 se tienen que mantener. O A, B, C, D, como le vayan a llamar. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál está más complicado? Díctenme, ya no Z, sino que K1, vaya, a ver cómo va a quedar el mapa. Háganlo y me lo dictan para probar. Una consulta. Dale. Si en el estado de reposo hay una salida 1, en el siguiente cuadro que se hace cuando se ordena de X1, X2 y X3, siempre se omite, ¿verdad? Siempre vamos a omitir el estado, la combinación 0, 0, 0 por ser estado de reposo. Todo lo demás va a quedar igual que nos salga. Con Z y los estados siguientes. ¿Ok? Sí, ingeniero. Buénale. entonces, aunque el estado de reposo tenga una salida distinta, digamos, Cero. una salida 1, siempre la Sí. quitaríamos. Siempre lo quitaríamos, claro, sí. ¿Ya? Porque es el estado de reposo, el mismo estado presente, el mismo estado siguiente. A veces, por condiciones iniciales, sale una Z igual a 1 ahí. Pero lo que nos interesa es cuando empiezan a llegar los pulsos a las entradas estas. A ver, regálenme K1, porfa. Fíjate, K1 dice, siempre que X1 sea 1, K1 será 1. Tú. ¿Ve dónde la puse? ¿Está bien? ¿Se fijó? ¿Hola? Sí, ingeniero. Siempre que X1 sea 1, K1 es 1 por la ecuación. K1 es 1 siempre que X2 sea 1 en estas dos. Aquí. Siempre que X2, Y2 sea 1 y X2 sea 1. ¿En cuál de las columnas X2 es 1? En la tercera y cuarta. No quiero. ¿En cuáles columnas X2 vale 1? Solo en la tercera.
Solo en la tercera. Acordate que no puede valer en dos. En dos columnas no pueden valer seguidas las variables 1. ¿De acuerdo? Entonces, si en X2 vale 1 en la tercera columna y Y2 vale 1 en la segunda y tercera fila, no, Y1 vale 1 en la tercera y cuarta fila, entonces ahí en esos dos va a ser 1. Y vamos a ver qué más. Aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Me gusta más el rojo. A ver, J1, X2 por Y2. Y2 es el de en medio y X2 es este. JX2 por Y2. K1 siempre, epa, solo eso va. Y todos los demás 0. Y aquí también. K1 decíamos, siempre que X1, siempre que X1.
siempre que X2, Y1 en estos dos y X2 en la de en medio. Siempre que X3 es la primera, Y2 negado aquí y aquí. Y todos los demás, 0. Puña. Bien, veamos la combinación 000. ¿Qué pasa cuando J y K valen 00? Esto al final ahora es J1, K1. ¿Qué pasa cuando J y K valen 00? ¿Cómo fue la pregunta, ingeniero? ¿Qué pasa? Este es el estado presente. Estos son los valores de J y K. ¿Qué pasa cuando J y K valen 00? Y llega el pulso de reloj, digamos. Se mantienen los estados. ¿Ves? Entonces, cuando X1, X2 y X3 valen 00, aquí vamos a tener 00, 01, 11 y 10 como estados siguientes. ¿Sí? Los mismos estados presentes se van a repetir. Entonces, no es necesario esta columna. ¿Cuánto irá a valer Z? No sé. Y1, Y2. Y1 vale 0, Z 0. Y1 vale 0, Z 0. Y1, Y2 negado. ¿Preguntas? ¿Vamos? ¿Preguntas?
¿Dudas, inquietudes? Los problemas 10.1 y 10.2 del final del capítulo. Aquí empezamos ya el 10.1. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, quedamos hasta aquí. Y primero Dios, nos vemos el otro lunes con diseño de sistemas secuenciales asíncronos, modo pulso. Será análisis, luego diseño, luego análisis de modo fundamental y después diseño de modo fundamental y vamos al segundo parcial. ¿Preguntas? Ok, entonces nos vemos. Dale, hijo. Yo solo tenía una pequeña duda. Bueno, Dale. quizás porque no lo hemos visto todavía, pero ¿cómo sabemos si un circuito está en modo pulso o modo fundamental? Acordate lo que dijimos al principio. El modo pulso tiene flip-flops y el modo fundamental no va a llevar flip-flops. ¿Oíste? Ah, está bien, gracias. Ok, chivo. Tuvieron clase ahora a las 6:30, 6:20. Sí, ingeniero. ¿De qué? De